Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que me hicieron para estar con ustedes, pero por desgracia no he podido desplazarme a Madrid como había sido mi deseo. Como puede que ustedes sepan, yo doy clases también en Hopkins y ahora cuando tenía que volver a España, tuve un problema médico que me ha forzado a estar aquí porque los médicos de la institución desean hacerme una serie de pruebas, y lo cual implica que tenga que retrasar mi vuelta a España. Lamento este inconveniente porque hubiera sido un gran placer estar con ustedes y poder compartir estos momentos y estas jornadas que prometen ser tan interesantes y prometedoras y necesarias. De nuevo, lo lamento, pero esta es la situación en la que me encuentro. De nuevo, repito el agradecimiento a que me invitaron y permítanme ahora tocar ya el tema, y quiero aclarar que lo estoy haciendo desde Hopkins, Baltimore, Estados Unidos, en la parte media de Hopkins, y de vez en cuando tendré que hablar en inglés para poder comunicarme con los técnicos que están grabando esta conferencia. Bien, permítame también que haya cambiado un poco el título dentro del espíritu de lo que trataba el tema, puesto que lo que me gustaría hacer, intentar hacerlo, vamos a ver si lo consigo, es relacionar la transición que ocurrió en España de dictadura a la democracia con la realidad presente. No existe suficiente conciencia a nivel de las culturas políticas, mediáticas y académicas de que lo que está ocurriendo en España está muy determinado por la manera como se hizo la transición. Y el proyecto que yo intentaré resolver es relacionar los hechos, la crisis actual, que es una crisis no solo financiera y económica, sino también democrática, con la distribución de poder en nuestro país, resultado de la manera como se hizo la transición. Un elemento que considero clave y que es un síntoma de madurez política, el poder relacionar hechos que podrían parecer como desconectados. Pues bien, quiero tratar de la situación hoy que existe en España, y que un indicador de esta situación súper preocupante es cómo el Estado español está tratando a las víctimas de aquella dictadura, de los cuales los desaparecidos es el caso más bochornoso. Esto está relacionado con la situación actual en la que el desempleo ha alcanzado niveles de 25, 26% y 50% en la juventud. Estos dos hechos están claramente relacionados, y esto es lo que intento yo hoy describir, analizar con ustedes. Veamos entonces qué es lo que pasa en España. Permítame ahora dirigirme al técnico. Now I start the slides. From now on I'll be showing the slides. Vamos a ver qué está ocurriendo en España. Y una cosa que casi no se ha comentado, y es una sorpresa, es que fíjense que los países que están en una situación más problemática hoy en la eurozona son países como España, Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Y qué tienen en común esos países? Pues que han tenido España, Grecia y Portugal dictaduras totalitarias, fascistas o fascistoides, e Irlanda, que no tuvo una dictadura, pero sí un gobierno autoritario profundamente conservador por muchos años. Esto no se ha comentado, y en cambio es esencial. ¿Por qué estos países están en la enorme crisis en la que se enfrenta cuando tienen ese elemento común, su contexto histórico, que en España se tradujo por 40 años de una dictadura y una transición muy poco modélica a una democracia muy limitada? Pues bien, esto es un elemento que tiene que explicarse. ¿Qué tienen en común estos países? No es el clima, sino ese contexto político. Y de esto casi no se habla en los medios. Vamos ahora a hablar de qué se caracteriza la realidad política de aquellos países. Todos ellos tienen estados represivos, poco redistributivos y escasamente sociales. Mire, hay un indicador que lo indica muy bien.
estos países tienen el número de policías por 10.000 habitantes mayor de la Unión Europea a los 15, que como ustedes saben es el grupo de países de la Unión Europea más próximos a nosotros por el nivel de desarrollo económico. Pues bien, tienen el número mayor de policías por 10.000 habitantes y en cambio el menor porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del estado de bienestar, como sanidad, educación, servicios sociales, escuela de infancia, servicios emergenciales, etcétera, etcétera. O sea que son también países que tienen las mayores desigualdades de la Unión Europea a los 15. Veamos ahora los datos. Y fíjense que esta diapositiva muestra que España y estos países tienen un Estado pobre. Ingresos al Estado como porcentaje del PIB, para el último año que existen datos al día, puestos al día, es en la Unión Europea a los 15 el promedio es un 44%. España era en aquel momento 34%, ahora es 32% del PIB. Fíjense que en Suecia, el país que tiene una mayor madurez política, mayor grado de representatividad democrática y una economía más desarrollada, pues miren ustedes, el ingreso al Estado representa un 54% de su PIB. Comparen con 32% hoy en España. Son estados pobres, con un estado de bienestar muy poco desarrollado. La España social está muy poco desarrollada. Fíjense que mientras que el promedio de la Unión Europea a los 15 es un 27% del PIB, España es solo un 22%, 22.7%. Y Suecia, de nuevo, ya es un 29%, casi un 30%. Son estados con escasa conciencia social. Son estados pobres y con un estado social muy poco desarrollado. Y ahora lo están todavía limitando más. Pero ya continuemos con ese análisis de las características de estos países. Como parte de esa pobreza del Estado y de su estado de bienestar, un indicador es el empleo público como porcentaje de la población adulta. En la Unión Europea, a los 15 es un 15%. En España no llega ni al 10%. En Suecia es casi un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Pues ustedes que en España no llegamos ni 1 de cada 10 adultos trabaja en los servicios del estado de bienestar, que es la mayoría del sector público trabaja en los servicios públicos del estado de bienestar. Pues en contra de esa imagen constante que se da que el Estado español está hipertrofiado, que tiene demasiada gente, pues miren ustedes, 1 de cada 10, comparen 1 de cada 4 en Suecia. Si en España hubiera 1 de cada 4 en lugar de 1 de cada 10, España tendría 5 millones más de puestos de trabajo. Por cierto, eliminaríamos el desempleo si alcanzáramos esa cifra de ocupación. Estos datos hay que presentarlos porque casi nunca aparecen en los medios y que cuestionan muy fácilmente la enorme avalancha ideológica que se está promoviendo, que si en un estado hipertrofiado, es un estado muy pobre con muy escasa sensibilidad social, resultado de ese contexto político, a lo cual voy a hacer referencia en unos minutos. Miren, también otro dato típico de estos países, el mundo del trabajo es muy débil y el mundo del capital es muy fuerte. Fíjense, estas es las rentas del trabajo como porcentaje de toda la renta nacional y cómo ha ido descendiendo estos años, por cierto, de la creación del euro, al cual voy a hacer referencia más tarde. Ahí, no sé si lo ven bien, pero la línea azul es para el promedio de los países de la Unión Europea y España desciende mucho más rápidamente y esto refleja la debilidad del mundo del trabajo. Bien, es un estado también que muy poco redistributivo y que en parte se debe a que la política fiscal es muy regresiva. Son países, y España muy en particular, de grandes desigualdades sociales. Son de las más altas en España. Fíjense, este gráfico señala cuál sería la población en pobreza en España si no tuviera un estado de bienestar, si no hubiera las transferencias públicas que van a la ciudadanía. Pues miren ustedes, el 24% de la población
disculpen un segundo, 24% de la población estarían en situación de pobreza. Y después de esas transferencias, resulta que este 24% pasa a un 20%. 4 puntos. Comparen con el promedio de la Unión Europea, los 15, que pasa de 25 a 16, y Suecia pasa de 27 a 13. Fíjense ustedes, ¿qué quiere decir esto? Pues que el Estado redistribuye los recursos y disminuye, por lo tanto, la pobreza, que es un extremo de la desigualdad. Entonces, esto nos dice que el Estado español, y podríamos hablar igual del griego y portugués, son muy poco redistributivos. Bien, son estados pobres, muy represivos, con escasa conciencia social y muy poco redistributivos. Y ahí un tema clave, los ingresos al Estado. Miren ustedes que los ingresos al Estado, les decía antes, que son muy bajos. Era 34%, ahora es 32% del PIB. En la Unión Europea los 15 es un 44% y en Suecia es un 52%. Pero veamos quién paga impuestos en España, un elemento clave. Y al final me dirá, ¿qué tiene eso que decir con las víctimas? Pues mucho, y de eso voy a hablar más tarde. La política fiscal, miren ustedes, el trabajador de la manufactura, que en cualquier sociedad es el trabajador que tiene los salarios más altos, pagan impuestos el 74% de lo que pagan impuestos un trabajador sueco, el de la manufactura. El trabajador de la manufactura, del promedio de la Unión Europea, los 15, paga un 88% de lo que pagan impuestos Suecia, que es el país donde los impuestos son más elevados. Bueno, 74%. Pues dirá, hombre, menos, sí, pero es que también hay una distancia entre el nivel de desarrollo económico de Suecia y España. En realidad, la gente que está en nómina en España paga menos que el promedio de la Unión Europea, pero no mucho menos. ¿Quién paga menos? Miren ustedes, en impuestos, el 1% de renta superior, que deriva, por cierto, la mayoría de sus rentas del capital y no del trabajo, paga nominalmente el 20% de lo que pagan los súper ricos en Suecia. En realidad, nominalmente, porque en la práctica no llega ni al 10%. Esta es la enorme regresividad fiscal que existe en este país. Esto es un elemento fundamental que se entienda, porque en ese aspecto ya estamos perfilando un concepto clásico que nunca aparece en la narrativa ni oficial ni casi entre las izquierdas, de que en España hay clases sociales. Esa imagen de que todos somos clase media, con los ricos por abajo y los pobres, los ricos por encima y los pobres por abajo, es una imagen falsa. Hay clases sociales en este país. Hay la burguesía, terminología que casi no se utiliza, pequeña burguesía, clase media y clase trabajadora. Esto es fundamental que se entienda, porque su poder de clase, que se mide por la influencia en el Estado, varía según aquella clase. Y la burguesía en este país, tanto el componente financiero, que es el dominante de la burguesía, como el no financiero, tiene un poder enorme sobre el Estado. Lo tenían durante la dictadura y continúan teniendo durante esa democracia incompleta que tenemos. Y es ahí que esto explica ese enorme dominio. Y dominio quiere decir que hay un grupo que está dominado y que tiene mucho menos poder, y que son las clases populares, de las cuales los mayores componentes son la clase trabajadora y las clases medias de renta mediana y baja. La clase media de renta superior, la clase profesional y la pequeña burguesía tiene un enorme poder, pero sobre todo esa burguesía. Y es ahí donde están las causas de esa situación en que tenemos un Estado pobre, un Estado con escasa conciencia social. Los mayores beneficiarios del estado de bienestar siempre son las clases populares. De ahí que sea un estado de bienestar pobre y enormemente regresivo. Y estas son las causas de que estemos en esa situación. Y es esa burguesía que tiene un enorme poder sobre el aparato del Estado.
haré observación más tarde sobre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sistemáticamente favoreciendo a unos a costa de otros. Y esta es la situación que nos deriva de la transición inmodélica que se hizo en términos muy favorables a esa estructura de poder, en la que aquella transición se hizo liderada por fuerzas que habían controlado aquella dictadura y continuaban controlando aquel Estado. Y que era una transición muy poco equilibrada, porque las izquierdas que lideraron las fuerzas democráticas acababan de salir de la clandestinidad, muchos de ellos de la prisión, o acababan de volver del exilio. No había un equilibrio de fuerzas, de ahí que la transición se hizo en términos muy dominantes por las fuerzas conservadoras. Y el resultado es un Estado muy poco democrático y con un estado de bienestar muy insuficiente. Vamos ahora a continuar con esas líneas de análisis que veamos entonces que tenemos una España social muy poco desarrollada y que se debe en gran parte a esa dictadura, pero también a cómo se hizo la integración de España en el euro y también de cómo se está respondiendo a la crisis actual, que verán que todas ellas responden al enorme poder de ese sector minoritario de la ciudadanía que heredó el poder que tenía durante la dictadura y que continúa teniendo una enorme fuerza dominante en las estructuras representativas de este país. Miren ustedes, desde el punto de vista, analicemos qué ha ido ocurriendo con el gasto público social en este país. Esta diapositiva muestra que al final de la dictadura, cuando el dictador muere, en el año 75, el gasto público social en este país era solo el 14% del Producto Interno Bruto. Esto es lo que se gastaba la dictadura en todo su estado de bienestar. Lo que se gastaba en los países que más tarde fueron los países de la Unión Europea, los 15, era un 22% como promedio, 8 puntos de diferencia. Bien, vino la democracia y que tenía muchas limitaciones, pero a pesar de esa limitación sí que permitió una presión por parte de las clases populares que pusieron y que determinaron un aumento del gasto público social como porcentaje del PIB. Esto es importante que se entienda que para las clases populares el estado de bienestar es un elemento clave y tan pronto tienen medios para manifestar lo que desean, por muy limitados que sean, y en España eran muy limitados, sí que presionan para que se corrija ese enorme déficit. Bien, pasamos entonces del 14% al 24% del PIB en el año 1993. Pero claro, es que los países de la Unión Europea también subieron y a 28. Pero el déficit social de España se cortó por la mitad, 4 puntos, 28, 24. Bien, se iba corrigiendo. Pero ¿qué pasa en el año 1923? Recuerdan ustedes, el PSOE pierde la mayoría, se alía con Convergencia y Unió, las fuerzas conservadoras y liberales catalanas, y se decide entrar en el euro según el criterio de Maastricht, y que exige la reducción del déficit que pasaba, que era de 6% del PIB, a un 3%, que es lo que indica el Pacto de Estabilidad. Pero, ¿cómo se puede bajar el déficit de un país? Bien, o recortando el gasto público o incrementando los impuestos y también creciendo la economía. Pues en nuestro país, siempre que se ha tenido que reducir el déficit público, se ha hecho recortando el gasto público, social sobre todo. Esto es lo que pasó entonces y lo que está pasando ahora. Siempre. Y eso se responde a relaciones de clase, a poderes de clase. Fíjense, desde el punto de vista que luego el gasto público social como porcentaje del PIB fue bajando de una marcada en España, menos en la Unión Europea de los 15. Fíjese que hay una manera, ese gráfico expresa muy bien el coste de la integración de España en el euro en cuanto al estado de bienestar. Miren ustedes, en esta diapositiva puede verse el déficit social medido por la distancia entre el gasto público social por habitante de España y el gasto público social por habitante en el promedio de la Unión Europea de los 15.
el gasto público social por habitante en el promedio de la Unión Europea de los 15 siempre es más elevado que el español, y esa diferencia es lo que se llama el déficit social. Pues ven ustedes cómo ese déficit social aumenta en la medida que se están tomando las medidas para reducir el déficit público del Estado, a base de recortar el gasto del Estado de Bienestar. Y ven ustedes cómo el déficit va subiendo, se para algo a partir del 2000, y es cuando se elige el primer gobierno del PSOE, el gobierno Zapatero, que baja. Las izquierdas, por lo general, tienen mayor sensibilidad social que no las fuerzas conservadoras, y baja. Pero fíjense que cuando se inicia la crisis, en el año 2007, todavía el déficit social de España versus el promedio de la Unión Europea de los 15 era más elevado que cuando se comenzó el proceso de integración. Esa diapositiva es enormemente impactante. Lo que nos dice es que el euro en España se estableció a base de empobrecer su estado de bienestar. Y esto no ha aparecido en los medios de mayor información de este país. Otro indicador de la enorme limitada democracia que tenemos en este país. Esto es un punto fundamental. ¿Y por qué se recorta el gasto público social y no se aumenta los impuestos? Pues vean ustedes, esta diapositiva muestra otro dato que apenas aparece en los medios de información de este país. Lo que ocurrió en la época de expansión, a ver si podría un momento acá, en el momento de la expansión de la economía de este país, durante la burbuja inmobiliaria que fue consecuencia del maridaje entre la banca, el grupo de poder más importante de este país, y el sector más especulativo, que es el sector inmobiliario, ese maridaje creó la burbuja inmobiliaria, que dio esa situación de gran crecimiento y que dio paso a que se redujeran los impuestos. Recuerdan ustedes que en momentos de expansión bajar impuestos era la moda. No hace falta que repita la famosa frase del presidente Zapatero que indicó que bajar los impuestos es de izquierda. Pues mira, fue muy de izquierdas porque bajó mucho los impuestos. Y veamos cuáles son los impuestos que se bajaron más. Pues los impuestos de las rentas superiores y los impuestos de las rentas del capital. De esto voy a hablar en un segundo. Y claro, cuando esa reducción de los impuestos creó un déficit en el Estado, en los ingresos del Estado, fue el crecimiento del déficit estructural del Estado. Aquí hay que hacer una observación que espero que no sea demasiado compleja, entre el déficit estructural y el déficit coyuntural. El déficit estructural de un Estado es la diferencia entre ingresos y gastos estructurales, aquellos que son fijos, mientras que coyunturales es que, debido, por ejemplo, a una burbuja inmobiliaria, una cosa coyuntural, los ingresos del Estado vayan artificialmente creciendo. Lo que importa siempre es el estructural. Bien, cuando la burbuja inmobiliaria existía, se daba la situación paradójica que el déficit coyuntural iba bajando, pero el déficit estructural iba subiendo, porque se iban recortando los impuestos. De manera que cuando la burbuja inmobiliaria explota, el déficit estructural aparece con toda claridad. Fíjense aquí que los ingresos al Estado, cuando comienza la crisis de 2007, al 2008, los ingresos al Estado bajaron 27.000 millones, consecuencia de la reforma tributaria que había adoptado el gobierno Zapatero. Con lo cual, el 73% o 72% del déficit, del crecimiento del déficit, se debió a los recortes de impuestos, y solo un 28% al descenso de la actividad económica. De nuevo, esto casi no aparecía en los medios de nuestro país. ¿Qué pasó? Que en momento de bonanza se bajó los impuestos, sobre todo de las clases más pudientes, que derivan sus ingresos de las rentas del capital. Y eso creó un agujero, disimulado con el crecimiento de la burbuja inmobiliaria. Pero cuando esa burbuja explota,
aparece con toda crudeza. Y entonces ahí que el déficit del Estado se dispara. Y eso es importante que se entienda, porque esos recortes que están ocurriendo ahora asumen erróneamente que el problema del déficit público se debió a que era un gasto excesivo. No, no, si cuando la crisis se inició, el Estado tenía un superávit y la deuda pública española está muy por debajo de la promedio de la Unión Europea, los 15. No había una, como se ha dicho, una exuberancia en el gasto público en absoluto. Lo que sí que había es que los ingresos al Estado habían bajado debido a los recortes a estas rentas del capital y a estas rentas superiores. Claro, entonces aparece ese déficit. ¿Y ahora cómo quieren resolverlo? De nuevo, recortando el gasto público. Miren ustedes, permítame ahora que les presente esa diapositiva. No sé si la pueden leer bien. Viene del libro Hay alternativas, que hemos escrito con Juan Torres y Alberto Garzón, y verán ustedes que son datos que nadie ha cuestionado porque son sólidos como una piedra. Vamos a ver, se toma la decisión de congelar las pensiones a fin de ahorrar 1.200 millones de euros. Oiga, pero ¿por qué no mantiene usted el impuesto de patrimonio que redujeron y conseguirían casi el doble, 2.100 millones? ¿O por qué no anulan la rebajada de impuestos de sucesiones? Conseguirían 2.552 millones. ¿O por qué no revierten la bajada de impuestos de las personas que ingresaron más de 120.000 euros al año, con lo cual conseguían 2.500 millones? Ahora, el gobierno Rajoy intenta recortar sanidad 6.000 millones de euros. Oiga, pues ¿por qué no anula la bajada de impuestos de sociedades de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0.12% de todas las empresas, con lo cual conseguirían ya 5.300 millones de euros? Lo mismo, todos los recortes que quiere hacer el gobierno Rajoy, el estado de bienestar alcanza 25.000 millones de euros al año. Pues ¿por qué en lugar de esto no corrige el fraude fiscal de las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas, que representan el 71% de todo el fraude fiscal, que son 44 millones de euros, 44.000 millones de euros? O sea que en ese aspecto el fraude fiscal en este país está muy concentrado en un sector muy minoritario, que son las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones al año y la banca. En total, el 74% de todo el fraude fiscal. Pues miren ustedes, yo representaría 44.000 millones de euros. ¿Y por qué se recortan los servicios domiciliarios? 600 millones de euros, cuando se podría conseguir este dinero y más eliminando el subsidio del Estado a la Iglesia Católica para impartir religión en las escuelas públicas o reduciendo el equipamiento militar. Bien, estas medidas son medidas de clase. Fíjense ustedes que se recorta gastos que están al servicio de las clases populares para respetar el incremento de ingresos que se consiguió a través de la política fiscal regresiva que inició el gobierno Zapatero y que ha acentuado todavía más el gobierno Rajoy. Esto es fundamental que se entienda. Es fundamental que se entienda, porque desde este punto de vista lo que ha estado ocurriendo en nuestro país es el enorme poder de clase del cual nadie habla. Y es fundamental que se entienda que clase continúa siendo una categoría de un enorme valor para entender nuestras realidades, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Desde ese punto de vista, y esto me dirán, ¿y qué quiere decir con las víctimas? Es clarísimo, porque responde a la misma situación. Y ahora permítame que haga una observación a los técnicos. I have finished with the slides. From now on, I will be speaking without the slides. Bien, perdonen que nos han interrumpido porque hubo un problema técnico que tenían que cambiar la cinta, creían que mi exposición iba a ser más breve. Perdonen por esa interrupción. Pero estaba hablando de el movimiento 15M, que lo aplaudo, simpatizo y lo apoyo en toda manera que yo pueda, porque esa frase de que no nos representan
refleja bien la crisis enorme de la democracia. Habiendo dicho eso, aclaraba que no es justo hablar de clase política como si fuera todo un estamento uniforme. Y así se lo he dicho yo a mis amigos del 15M. Hay partidos que son partidos que simpatizan y apoyan sus demandas y que no pueden homologarse en ese grupo de toda clase política. Lo que encontramos, habiendo dicho esto, también quiero añadir que el problema grave que tiene las instituciones representativas de España es que están enormemente influenciadas por poderes fácticos, económicos, financieros y también empresariales. En esa dicotomía capital-trabajo, capital tiene una excesiva influencia en las instituciones democráticas de este país. Esa medida también ocurre en otros países, sí, pero no tanto como en España. Fíjense que los dos países en los que hay mayor influencia del mundo financiero y económico en la vida política son Estados Unidos y España, que no por casualidad son países que tienen unas instituciones democráticas muy poco proporcionales. Y es ahí donde es importante reconocer que esa demanda es una demanda que tiene una enorme simpatía popular. Puesto que la gente es consciente de que nuestra democracia es excesivamente limitada. Y desde ese punto de vista, yo creo que la manera como ese Estado, el Tribunal Supremo, trató el tema Garzón, ya es una situación bochornosa. Miren ustedes, en Estados Unidos hay un programa de humor cada sábado por la noche y que es muy conocido, Saturday Night Live se llama, y que cuando esto ocurrió, el protagonista de aquel programa dijo, miren ustedes, y se refirió a la paradoja de que que Bolivia, que no tiene mar, tiene un ministerio de Marina. Y dice, pues en la misma manera que Bolivia tiene un ministerio de Marina, España tiene un ministerio de Justicia. No hay justicia en España. ¿Y cómo pueden estas personas levantarse por la mañana y mirarse en el espejo? Es vergonzoso que en un país que clama ser democrático, un Tribunal Supremo expulse al único juez que se ha atrevido a averiguar qué pasó en aquella situación de una enorme represión y defender los intereses de las personas que defendieron con su vida aquella democracia. ¿Cómo esto es impensable hoy en Europa? Y es bochornoso que aquella situación ocurriera. De ahí que se merece una enorme denuncia y desprecio de las personas que han sido componentes de aquel plot claramente político, así como de las fuerzas políticas herederas de aquella dictadura que con su comportamiento en bases diarias muestran su nula sensibilidad democrática. Y es ahí donde, desde ese punto de vista, indicadores de esa limitación es enorme y que se refleja también en los medios de información. Tenemos un problema gravísimo en España. Uno de los problemas mayores, además de los anteriores que he dicho, es la falta de diversidad ideológica de los medios. Miren ustedes, yo he vivido un exilio muy largo, mucho más largo de lo que hubiera deseado. Y he vivido en muchos países, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y es que en ninguno de los países que yo he vivido o he visitado, y he visitado muchísimos, me he encontrado con una situación de tan escasa diversidad ideológica. Yo estoy vetado en muchos medios y es extraordinaria esta situación indignante. Es que lo que está ocurriendo en España es tal que la persona que no está indignada o es que es parte del problema o es que no entiende lo que está pasando en su país. Porque en una situación de gran sufrimiento que se está imponiendo a la ciudadanía, totalmente innecesaria, es más contraproducente. Estos recortes nos llevan a un suicidio. Lean todo lo que hemos escrito Juan Torres y yo en estas áreas y entre otros, y verán ustedes que estos recortes son totalmente contraproducentes. Nunca un país ha estado en una depresión
y salido de ella a base de recortes. La Gran Depresión a principios del siglo XX se hizo a base de un Neal, que fue el presidente Roosevelt, que expandió enormemente el gasto público social y favoreció la sindicación para que aumentaran los salarios. Esto, junto con la Segunda Guerra Mundial, ayudó ese enorme aumento del gasto público y se salió de la depresión. En Europa, al terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se reavivan las economías europeas? A través de una enorme expansión del gasto público y estimulados por el Plan Marshall. Y ahora estamos en una situación semejante y el sector privado está totalmente paralizado por la falta de crédito, entre otros factores, y sobre todo por el descenso de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía relacionado con lo que mostraba antes, que las rentas de trabajo han ido bajando y la capacidad adquisitiva se está disminuyendo. Y lo único que puede intervenir para estimular la economía es el sector público, y lo están recortando. No tiene ninguna lógica de macroeconomía lo que están haciendo. Ahora lo están haciendo porque sus intereses se anteponen a los intereses generales. Y aquí, tanto la banca como la gran patronal está consiguiendo lo que siempre han deseado, excusándose de que se lo ordenen desde fuera. Incluso no tienen vergüenza democrática. Es ahí que, con esa nota, espero que haya mostrado que hay una relación clara entre el hecho de que no se está haciendo justicia con las víctimas, por un lado, y que en España haya el desempleo más elevado que existe hoy en Europa. Y muchas gracias.